Gracias damos al Señor por este tiempo precioso que me permite traer nuevamente la palabra de Dios a ustedes. Estamos en un tiempo precioso, un tiempo del calendario que es muy preciado para el pueblo cristiano, para su iglesia. Hemos estado en tiempos preciosos de ayuno, de oraciones, tiempos preciosos de meditar en nuestro precioso Salvador. Hoy es un día de fiesta para el mundo cristiano. Hoy es un día de gozo y alegría porque recordamos ese tiempo en el cual nuestro Salvador Jesucristo estuvo por el planeta Tierra. Vino Él a ayudarnos, vino Él a socorrernos, vino Él a salvarnos. Hoy quiero predicarles de ese Jesucristo, de ese Redentor, de ese Salvador, que vino hace 2000 años, que murió y que resucitó para poder, que resucitó para unción, que resucitó para hacer cosas preciosas, grandes, en toda vida que lo acepte, en toda vida que siga sus mandatos, sus preceptos. Hoy es un tiempo precioso en el cual la palabra de Dios va a hablarnos a nosotros. En realidad, las opiniones que yo vierta, los análisis que haga hoy van a ser muy cortos. Dios me ha pedido que sea su propia palabra que nos hable a todos nosotros. Y quiero orar brevemente para que esta palabra pueda llegar a cada corazón, a cada persona que hoy nos esté escuchando, mirando. Bienvenidos a todos aquellos que por primera vez se conectan aquí a Abbey Church y Dios nos va a hablar. Inclina tu rostro y pídele a Dios que te hable. Digámosle: Padre Santo, gracias por este tiempo precioso. Gracias, Dios, porque hoy tu palabra es impartida y queremos, Señor, que esta palabra tuya llegue a nuestros corazones, a nuestra mente, a nuestro ser entero, Señor, y nos avive, nos enseñe, nos redarguya, Señor, nos instruya en justicia, en tu amor, en tu paz. Gracias, Señor. Penetra, Señor, en cada vida, en cada corazón que escuche estos tus preciosos dichos, Señor. Que tu pueblo, que las personas, Señor, que están buscándote, sean hoy, Señor, beneficiadas con tu poder, con tu unción. Gracias te damos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. El título de la prédica de hoy le he titulado: Jesús exaltado o despreciado y desechado. Isaías capítulo 53, un libro que fue escrito aproximadamente unos 700 años antes de que venga Jesucristo por primera vez. En el capítulo 53 nos relata justamente sobre aquel Dios hecho hombre que vino al planeta ya hace 2000 años. Isaías 53 nos narra cómo iba a ser la vida de este Salvador nuestro que iba a venir a este mundo, 700 años antes de que Él pise el planeta Tierra. Conocido también Isaías 53 como el Evangelio del Antiguo Testamento. No hay profecía más clara, más directa que hable sobre el Salvador, sobre Jesús, sobre el Mesías, que la que tenemos en este capítulo. Recordemos que en cierta ocasión un etíope, eunuco, estaba volviendo a su tierra luego de un viaje que había hecho hacia Jerusalén. Y mientras viajaba en su carro, dice la palabra de Dios, aprovechaba el tiempo para leer al profeta Isaías. Y justamente el pasaje que leías era Isaías 53. En eso se le acercó Felipe y le hizo una pregunta. Le dijo: ¿entiendes lo que lees? A lo que el etíope le responde un poco descorazonado, un poco triste, y le dijo: ¿cómo podré entender si alguien no me enseña? Luego le rogó a Felipe que lo acompañe
en su viaje que estaba haciendo y le explique sobre lo que hablaba en este capítulo 53 de Isaías. Fue entonces que Felipe le dice en Hechos 8:35, dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces queda muy claro que si Isaías 53 habla de forma profética de Jesucristo, del Mesías, del Cristo. Es importante conocer que el capítulo 52 en sus últimos versos, específicamente del verso 13 al 15, constituye una introducción al capítulo 53. Y ahí en Isaías 52 encontramos la presentación del Hijo de Dios, encontramos los sufrimientos que iba a padecer, así como la gloria y la victoria del Salvador. Isaías 53:13 dice, Isaías 52:13 dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Estas palabras de Dios, pues son profecía en la cual se refería a nuestro Salvador sobre el poder que iba él a adquirir al cumplir con su obra redentora. Isaías 53:3 es un pasaje hartamente conocido y quiero que lo leamos y meditemos en ello, y Dios nos va a hablar a través de ello. Antes estamos celebrando a un Jesucristo, antes estamos celebrando al Salvador nuestro, antes estamos nosotros hoy en día meditando en Él. La pregunta es si en el día a día, si en el vivir nuestro del día a día, nosotros estamos exaltando a ese Jesucristo, estamos reconociéndolo, honrándolo. La pregunta es si nosotros estamos viviendo como Él quiso que viviéramos, o si en el día a día, si en el caminar nuestro, nosotros estamos despreciando o desechando a ese Salvador. Dios hoy quiere hablar a nuestros corazones sobre cómo es la relación que tenemos con Jesucristo. Porque una cosa muy diferente es hablar y decir, yo te amo, Jesús. Una cosa muy diferente es decirle, yo te honro, estoy muy agradecido porque hayas venido por mí. Una cosa muy diferente es que de vez en cuando hablemos de Él. Y es muy diferente a que nuestros hechos en el día a día manifiesten exaltación, manifiesten que le creemos a Jesús, que lo tenemos presente siempre con nuestras decisiones, que lo tenemos siempre presente con nuestras declaraciones, con nuestros hechos, con nuestros actos. Sí, celebramos a Jesucristo. Sí, recordamos el día que lo aceptamos en el corazón. Sí, predicamos muchas veces de Él. Pero ¿qué hay de nuestro día a día? ¿Qué hay de lo que Dios quiere de nosotros? ¿Qué hay de la exaltación que debe recibir Jesucristo? ¿Qué hay de nuestra manifestación hacia Él? Isaías 53:3 dice la palabra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hurgando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que despreciar es
desestimar y tener en poco a alguien. Despreciar también nos dicen que es un desaire o un desdén a alguien, sabiendo que desdén en el diccionario significa indiferencia y despego que denotan menosprecio. Repito, despreciar es desestimar y tener en poco a alguien, y es una indiferencia y despego que denota en menosprecio. Si a nosotros nos hacen la pregunta directa, si es que nosotros, como seguidores de Cristo, en el día a día despreciamos a Él, muy probable que salga una respuesta casi inmediata diciendo, imposible, yo no desprecio a Jesús. Si de nosotros sale, si nos preguntasen, ¿tú desechas a Jesucristo de tu vida? Probablemente salga un no rotundo. Pero hoy estamos para que la palabra confirme si es verdad esos dichos de nuestra boca o esas afirmaciones. Desechar, dice en el diccionario, que es apartar de sí a alguien o algo que resulta incómodo o algo que resulta molesto. Desechar, según el diccionario, es rechazar o no considerar a alguien. Rechazar, desechar es rechazar una petición, una idea, una propuesta. ¿Cómo estamos en el día a día? ¿Estamos desestimando y teniendo en poco las palabras de Jesús, los mandatos de Dios? ¿Estamos siendo indiferentes a la palabra de Dios que nos manda gozo, que nos manda a que vivamos en paz, que nos manda en perdonar, que nos manda a hacer acciones cotidianas de bien? ¿Estamos desechando, apartando a Jesucristo de nuestra vida porque nos resulta incómodo en situaciones donde hay pecado? ¿Cómo reaccionamos ante consejos que nos dictan que debemos perdonar? ¿Cómo reaccionamos ante consejos que nos dictan que debemos obedecer los mandatos de Dios? ¿Nos resultan incómodos? ¿Cómo reaccionamos ante consejos que nos dan nuestros pastores, nuestras autoridades, el Señor en su palabra, sobre honrar a los padres, sobre bendecir a la iglesia, sobre ser participativos en el cuerpo de Cristo, sobre el predicar, sobre amar a la esposa, al esposo, sobre amar a los hijos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Hay desprecio? ¿Queremos desechar esa incomodidad? ¿Queremos apartar muchas veces de nuestra vida esa palabra o ese Cristo que nos llama a vivir en santidad? Jesucristo ¿vino para que tú lo exaltes o vino para que tú lo desprecies o deseches? ¿Cuál es la actitud nuestra? Es muy fácil leer la Biblia, es muy fácil juzgar, es muy fácil ver a un prójimo que está en error, es muy fácil ver los errores de los demás, es muy fácil criticar a un pueblo de Israel que a pesar de que Dios lo sacó de esclavitud, después comenzó a desecharlo y a despreciarlo. Es muy fácil criticar a hombres de Dios grandes que conocieron como David, como Salomón, pero de ahí en determinadas épocas de su vida fallaron a Dios y lo despreciaron y lo desecharon de sus vidas, con las consecuencias que después vimos, tremendas, por fallarle a Dios. Es muy fácil ver el defecto de los demás y juzgar a los demás. Pero cuán difícil es ver cómo está nuestro corazón en relación a lo que Dios quiere. Y es lo que Dios hoy día nos quiere hablar en este tiempo precioso. Hoy Dios quiere redarguir tu corazón y el mío, porque Él anhela y Él desea que nosotros lo exaltemos a diario, que nosotros
inflemos el pecho, nos sintamos orgullosos del Cristo que tenemos, del Salvador que tenemos, y estemos hablando de Él a tiempo y fuera de tiempo. Justamente la palabra de Dios nos habla muchos versos al respecto. Y nos dice mucho en cuanto a qué caracteriza en nosotros actitudes que denotan desprecio o rechazo a Jesús. ¿Qué caracteriza en nuestra vida que estemos despreciando o rechazando y no exaltando a Dios? Si nosotros vivimos una vida en la cual no buscamos la santidad, si nosotros vivimos diariamente una vida de la cual nos olvidamos de lo que es santificarse, nos olvidamos de que Dios demanda de nosotros una vida santa, una vida limpia, una vida alejada del pecado, si nosotros ignoramos esta palabra, definitivamente estamos despreciando y desechando a Jesucristo. Hay muchas causas por las cuales se desprecia y se desecha a Jesús. Por ejemplo, una causa es por no santificarse. Y aquí vamos a comenzar a decir textos de la palabra de Dios tan directos y tan claros que no necesitan ningún apoyo de razonamiento humano ante esto. Hoy día la palabra de Dios nos va a hablar y va a mostrar cómo estamos ante Él. Como una de las primeras causas por las cuales se desprecia o rechaza a Jesucristo es el no santificarnos. Dios manda que nos santifiquemos. Primera de Tesalonicenses 4, del 2 al 8, dice así la palabra de Dios. Atentos, por favor, y voy a pedir mucho respeto a Dios. Mucho respeto a su palabra, que es algo que justamente denota mucho en muchas vidas que decimos creer y tener a Dios, denota muchas veces en las actitudes nuestras ese desprecio, ese rechazo a Jesucristo. Recordemos que hay muchas religiones en el mundo en las cuales a sus dioses le rinden una pleitesía, un orden, un tiempo muy especial. Hay muchas religiones en las cuales para entrar al templo de ellos tienen que sacarse el calzado, la gorra y tienen que postrar arrodillarse y postrarse en el suelo para orar y dirigirse a su Dios. Hay muchas religiones en las cuales las personas, cuando se va a hablar de la palabra de sus dioses, muestran un silencio absoluto, muestran un interés absoluto y un respeto sacrosanto a esas palabras. Sin ir muy lejos, presidentes de diversos países son honrados muchas veces cuando hablan y dirigen sus mensajes a una población y con mucho respeto se le escucha, con mucho respeto se le atiende. Y es aquí que si es que Dios te está hablando, yo pido que todos a una tenemos que comenzar a levantar esa cultura de reino de Dios. Tenemos que comenzar a levantar y a decirle al mundo que tenemos un Dios poderoso, todopoderoso, santo, leal, fiel, verdadero, todo santo. Y tenemos que manifestar a través de nuestros hechos que a ese Dios lo amamos, lo respetamos, hablamos de Él y manifestamos nuestro gozo y nuestra alegría tremenda de tenerlo. Santidad tiene que ver en nuestra vida y es lo que Dios nos pidió. Y hoy Dios, y para los que nos escuchan por primera vez y nos ven por primera vez,
van a conocer al Dios nuestro. Ese Dios que vino para santificarnos, para limpiarnos, para llevarnos a una nueva vida, una vida de orden, de paz, de respeto, de amor, una vida de misericordia, de justicia, de verdad. Dios vino a cambiar la vida y vino a cambiarnos a una vida totalmente diferente a la que vivíamos antes de conocerlo. ¿Cómo está tu vida hoy en día? ¿Cómo está en el día a día? Y en 1 Tesalonicenses 4, 2 al 8, con mucho respeto, como dijimos, dice la palabra del Señor en cuanto a la santificación. Dice, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como yo os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Es clarísima la palabra de Dios. Romanos 6, del 19 al 23 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como vemos, el Señor nos viene recalcando que quiere santificación en nuestras vidas. 1 Pedro 1, del 13 al 17, ¿qué dice? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El Señor es claro, demanda de nuestras vidas santidad. Jesucristo vino a cambiar nuestras vidas y vino a santificar nuestras vidas. Vino a hacernos hombres y mujeres santos. Dios anhela que en nosotros emane santidad. Tenemos que ser representantes de Él en todo tiempo, como lo hemos visto y como lo venimos leyendo en la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 11, 12 dice lo siguiente: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios iba a premiar la obra de cada uno de nosotros. Dios quiere santidad y santidad constante hasta que Él venga. Lucas 1, 67 al 75 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder,
que, librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Santidad y justicia es lo que está demandando Dios. Si nosotros decimos creer en Jesucristo, si nosotros estamos agradecidos de la salvación, tenemos que exaltar a Dios y exaltarlo con nuestra santificación. Todos los días, nos recalca el Señor en muchos versículos. Y sigamos con la palabra de Dios. Efesios 1, 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él, día a día, todos los días. Eso es lo que espera, eso es lo que demanda, eso es lo que denota exaltación de Jesucristo en nuestras vidas. Si tú y yo estamos agradecidos del Dios que tenemos, si tú y yo estamos orgullosos del Redentor que tenemos, pues tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad, a sus deseos. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él vino a hacer en nosotros, cambio de vida. O uno no es santo o uno es santo. Dos cosas. Para Dios, recuerden, no hay términos medios. Sí, pero ahí vienen los peros. Sí, pero el mundo es difícil. Sí, pero Dios ya entenderá. Sí, pero siempre queremos entrar en un término medio. Y eso para Dios no existe. O exaltamos a Jesús viviendo una vida santa, o lo despreciamos, lo desechamos de nuestra vida viviendo una vida no santa en el día a día. Continuemos con lo que Dios nos demanda en santidad. En Efesios 5, 25 al 27, por ejemplo, cuando habla con respecto a las mujeres, con respecto al hogar, al esposo, y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para, aquí escuchen bien qué dice el Señor, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios demanda que el hombre ame a su esposa de la misma manera que Cristo ama a la iglesia, y que demanda de ella santidad, que demanda de ella una vida sin mancha, sin arruga. Eso es lo que tiene que ser la iglesia de Cristo, y solamente se va a conseguir cuando cada uno de sus miembros buscan y operan en esa santidad diaria. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando uno se ufana de creer en Jesucristo, el Dios poderoso que estamos celebrando en este tiempo, en esta Semana Santa, pero no nos santificamos, estamos desagradando a Dios. Acabamos de leer en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. No hay término medio. No hay que buscarle tres pies al gato. No hay que buscarles excusas. Si no hay santidad en nuestra vida, no vamos a ver a Dios. No vamos a vivir una vida eterna con Él. Si no hay santidad en nuestra vida, ahí está el comienzo de muchos problemas en la vida de muchos cristianos, o de muchos que dicen creer en Dios, en Jesucristo. Si tu vida no está en santidad, no esperes grandes victorias, no esperes grandes conquistas, no esperes grandes sanidades, no esperes grandes comodidades. Sin santidad no podemos nosotros ver a Dios. Es claro esto. Entonces, sigamos con las causas por las cuales se desprecia o rechaza a Jesús. Hemos visto que por no santificarnos estamos despreciando o desechando a Jesucristo.
Punto 2, ¿por qué se desecha a Jesucristo? ¿O por qué se le desprecia muchas veces? Por no querer crucificar la carne. En Filipenses 3, 18 a 19 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El solo hecho de vivir en la carne, el solo hecho de pensar en lo terrenal, nos aleja de Dios y hace que nuestro ser entero lo desprecie o lo deseche. Dios llama enemigos de la cruz de Cristo a aquellas personas que solo piensan en lo terrenal. Hay muchas frases que han salido con el transcurso de los años despreciando a Jesucristo, a su evangelio. Muchas veces de personas que dicen creer en Él, pero con hechos decir a Dios: yo no puedo servirte, yo no puedo seguirte, yo no puedo buscarte, yo no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para predicar, me cuesta, prefiero este tiempo aprovecharlo en hacer mis ganancias y ahorrar para el futuro, prefiero este tiempo irme para este otro lado, desechando los mandatos y los consejos de Dios. Eso es vivir según la carne. Gálatas 5, 19, 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne llevan a pecar. Y si estamos obrando para la carne, definitivamente vivimos desechando a Jesucristo. Vivimos despreciándolo, a ese varón de dolores, como decía la palabra del Señor. Toda persona que practica la carne y no vive en santidad, que es lo contrario al punto 1 que hemos visto, definitivamente no heredará el reino de Dios, lo dice la palabra. Y eso tenemos que enseñar, y eso tenemos que predicar, y tenemos que creer, y tenemos que vivir en santidad para predicar ello. Romanos 8, 12, 14 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que vienen siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo viene siendo guiada tu vida, hermano, hermana, amada, amigo, que nos ves? ¿Cómo viene siendo guiada? ¿Es guiada por tu carne? ¿Cuáles son las reacciones que salen a menudo de tu carne? Fastidio, enojo, pleitos, contiendas, disensiones, amarguras. ¿Cómo sueles reaccionar en el día a día con los padres, con tus hijos, con la esposa, con el esposo, en el trabajo, en la calle, en el paradero, en el bus, en el taxi? ¿Cómo solemos reaccionar? ¿Cómo es nuestro día? ¿Qué se manifiesta en nosotros? ¿Se manifiesta santidad? ¿Se manifiesta el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿O se manifiesta la carne? ¿Se manifiesta los contiendas, las iras, los enojos, el juzgar constantemente, el fastidio, el aburrimiento por leer la Biblia, el aburrimiento por operar en las cosas de Dios? ¿Qué es lo que más nos gusta? ¿Qué es lo que más nos satisface? ¿Cosas carnales? ¿Pecados sexuales? ¿Juegos? ¿Vicios? ¿Qué es lo que más a nosotros nos gusta hacer? ¿Cómo reaccionamos a diario? Eso es lo que manifiesta cómo estamos. Y si hay frutos de la carne nuestra, definitivamente eso hace que nosotros estemos despreciando o desechando a Jesucristo. Gálatas 5:24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Jesucristo, los que creemos en Él, la carne, esas reacciones tan feas que salen de la carne, nosotros la hemos crucificado, las hemos hecho que mueran en la cruz también.
y comenzamos a vivir dando frutos espirituales. En el día a día tiene que manifestarse siempre gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, templanza, fe. Tiene que manifestarse misericordia, justicia, verdad, amabilidad, benignidad. Tiene que manifestarse frutos dignos de un hijo de Dios. No tenemos que andar viviendo carnalmente, porque eso nos aleja de Dios y eso hace que nosotros estemos despreciando y desechando a Jesucristo. Otro tercer punto por el cual muchas veces se manifiesta desprecio o rechazo a Jesucristo es cuando no se quiere crucificar la amistad con el mundo, cuando no queremos apartarnos del mundo, ni la amistad con el mundo, ni la amistad con lo que tiene que ver y lleva a pecado. Dice 1 Juan 2, del 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo va a pasar. Y el mundo acá Dios lo describe como deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Las cosas del mundo son vanas, un día van a terminar. Las cosas de la carne traen satisfacciones cortas. El mundo da paz, y una paz muy corta, una paz falsa. Los deseos que te llevan a pecar, los deseos que nos llevan a andar en cosas carnales más que en las cosas espirituales, que es orar, servir en la iglesia, predicar de Dios también, leer la Biblia. Las cosas carnales van a llevar a muerte, las cosas carnales llevan a desprecio de Jesucristo. Y como hemos leído en versículo en Gálatas 5, llevan a que no heredemos el reino de Dios. Romanos 8, 12 al 14 dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios y vivimos conforme al Espíritu y desechamos la carne. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Crucificar la carne es lo que nos demanda Dios. Crucificar la amistad con el mundo es lo que nos manda Dios. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Efesios 2, del 1 al 3 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios hace y nos aclara lo que éramos antes y lo que no tenemos que ser hoy en día, hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos que andan según lo corriente del mundo. Es muy claro lo que nos pide Dios. Marcos 8, 35 al 38 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y el evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si no crucificamos nuestra amistad con el mundo, si no nos apartamos de los deseos carnales, si no nos apartamos de todo, llámese mundo, aquello que nos quiera apartar de Dios, puede ser una persona, puede ser algún ídolo, puede ser alguna cosa. Si hay personas que te llaman a lo contrario a la palabra de Dios, aléjate de esas personas.
Si hay personas que te llaman y te aconsejan a lo contrario de lo que dice la Biblia, no vayas a la iglesia, no reza a tus padres, no hagamos esto caletamente, nadie nos da cuenta, pequemos de esta manera. Eso es mundo, eso es amistad con el mundo, eso desechemos. Si el dinero, si las cosas, si es que vicios nos alejan de Dios, del buscar de la comunión con Dios, pues tenemos que alejarnos de esas cosas. Eso es crucificar la amistad con el mundo. Porque si nosotros no crucificamos la amistad con el mundo, estamos despreciando y desechando a Jesucristo. Punto 4. ¿Por qué se desecha a Jesucristo? Por amar más al dinero y a las riquezas que a Dios. Por amar más las cosas materiales que Dios. 1 Timoteo 6 al 10 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hay muchas personas que desechan seguir a Dios, seguir creciendo en Dios, seguir asistiendo a la iglesia, seguir estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque prefieren acumular riquezas, prefieren tener unos ahorros y muchos de ellos los apartan de Dios. No está mal trabajar, hay que trabajar y hay que ser buenos trabajando, pero sin dejar a Dios, poniendo a Dios por sobre todas nuestras propiedades, dinero, trabajos, estudios. Sin Dios no somos nada. Gracias a Él tenemos brazos por qué trabajar. Tenemos que darle el tiempo, darle la gloria y la honra. Y nuestra vida, que vive una vida exaltando y agradeciendo, viviendo el día a día contento. Si nuestra vida es una vida de santidad, que nos alejamos del pecado, estamos exaltando a Jesucristo. Estamos agradeciéndole. Y esa vida de santidad, de buscar a Jesucristo, nos obliga por naturalidad a estar buscando de Él día a día en oración, leyendo su palabra, asistiendo a la iglesia, sirviendo en esta, predicando a otras personas de Jesucristo y atrayéndolas a nuestros grupos de conexión a la iglesia. La vida de cristiano tiene que ser una vida en la cual día a día siempre salga de nuestra boca palabras de Dios. No es cuestión de vivir una vida como muchos pueden estar viviendo, de repente ir al trabajo, ir al centro de estudios y nada de Dios, y nada de actitudes que demuestren que somos de Dios. Y Dios nos ha traído para hacer luz en este mundo. Dios ha traído que Dios te llamó a ti para que seas luz en tu familia, para que seas luz en tu ministerio, para que seas luz en tu trabajo. ¿Cómo estamos alumbrando? ¿Estamos exaltando a Dios, a Jesucristo, o estamos despreciándolo, o estamos desechando? Porque nos es incómodo hablar de Jesucristo en el trabajo, porque si no me votan, se burlan de mí. Eso es despreciar, desechar a Jesucristo. Si en verdad decimos creer en el Hijo de Dios, si en verdad sentimos amor por Él, pues tenemos que hablar de Él, pues tenemos que estar orgullosos de Él, pues tenemos que nuestra vida demostrar que somos hijos de Él, que creemos en sus palabras y como nos está pidiendo, vivamos en santidad, desechemos las obras y los frutos de la carne, desechemos la avaricia en nuestra vida. No puede haber trabajo alguno, dinero alguno que nos aparte de Dios, de su servicio, de su ministerio, del llamado que Él nos dio. Mateo 6:24 dice: porque ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. Efesios 5:5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La avaricia no tiene que estar en nuestras vidas. Nosotros no debemos estar pensando en acumular dinero. Tenemos que estar pensando en ganar almas para Dios. Tenemos que estar pensando por sobre eso en ser buenos hijos, buenos padres, buenos esposos, buenas esposas, buenos siervos, buenas ovejas, buenos líderes. Tenemos que anhelar más las cosas espirituales, porque repito, lo que es riqueza humana no nos los vamos a llevar, como dice la palabra de Dios, se va a quedar acá. 2 Pedro 2, 3, 14 al 15 dice:
Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. En el cristianismo, nosotros debemos llevar a las personas a buscar a Dios a santidad antes de que se hagan ricas. En el cristianismo nosotros tenemos que amontonar riqueza en los cielos y nosotros como pastores tenemos que ser ejemplo de ello. Nosotros no podemos estar incentivándolos primero a que hagan dinero y olviden la santidad. Eso no es. Porque es deshonesto trabajar. ¿Para qué? Para vivir de dinero de un pueblo. Tenemos que llevar a la iglesia, tenemos que llevar con nuestro ejemplo a las ovejas a que amen a Dios, a que valoren a Dios, a que busquen santidad, a que busquen primero el reino de Dios y lo demás va a venir por añadidura. Es muy importante amar a Dios y desechar las riquezas. Por eso Dios, como una prueba para ver cómo está esta área de nuestra vida, pide ofrendas, pide diezmos en la palabra, para ver cuán desprendidos estamos de eso que decimos ser nuestro, cuando en realidad todo es de Dios. Y si no tuviéramos manos y cabeza y pies, probablemente no ganaríamos un centavo. Pero gracias a Dios vienen bendiciones a través de un trabajo, y de ello Dios pide que ofrendemos, de ello Dios pide que diezmemos, de ello Dios pide que pactemos, de ello Dios pide que bendizcamos, que hagamos que la iglesia crezca. Pero ¿cuántas personas que con los hechos demuestran amar más al dinero que a Dios? Confiar más en el dinero que en Dios. Eso es desechar a Jesucristo. Mateo 19, 23, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar por camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Definitivamente nuestra vida tiene que estar alejada de esas ambiciones de riqueza. Cuando a tu vida venga una ambición de acumular riqueza, dinero, primero fíjate en las bases, primero fíjate cómo está tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu ministerio. Primero fíjate cuánto le estás dando de ti, cuánto está mejorando ese matrimonio, ese hogar, ese ministerio, cuánto estás mejorando tú. Primero lo primero. Primero buscar el reino de Dios. Y si a Dios le place, te va a bendecir sobreabundantemente si eres obediente, como Dios lo ha hecho. Pero primero tiene que prosperar el alma, como dice la palabra de Dios. Otra de las razones por las cuales se puede menospreciar, se puede desechar a Jesucristo es por no renunciar a pecados consentidos, llamémosle. 1 Corintios 6, 9, 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Efesios 5, 3, 5 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tiene que haber pecado alguno en nuestra vida. Tenemos que renunciar a todo ello, porque eso lleva a muerte, a destrucción de nuestra alma, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Y eso lleva, si estamos practicando estos pecados, a despreciar y a desechar a Jesucristo. Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es muy clara la palabra de Dios. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 22:10 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo que ama y hace mentira. Si nosotros vivimos en estos pecados, si nosotros vivimos teniendo y no desechando estos pecados llamados consentidos, pecados que a veces no los vemos tan malo porque no nos ven, decimos, bueno, o como que los hacemos una vez a las 500, decimos, Dios ya perdonará, total yo no mato, como matan muchos asesinos, total yo no cometo pecado todos los días, esto se me chispotea de vez en cuando. Esto nos aleja de Dios. El no renunciar a estos pecados se nos hace, como dice la palabra del Señor, personas que no vamos a heredar el reino de Dios, personas que no somos del agrado de Dios y personas que estamos menospreciando y desechando a Jesucristo, como es el título de la prédica de hoy. Desechamos a Jesucristo si nosotros no estamos haciendo lo correcto, si no servimos al Señor, por ejemplo. Mateo 25, 14 al 30 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a aquel que tiene 10 talentos, porque al que tienes le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Sí, por no servir al Señor, Dios quiere y nos llamó a salvación, y vino el Señor Jesucristo para cambiarnos de vida a una vida mundana, a una vida de pecado, una vida santificada y una vida de servicio. El cristiano, el Hijo de Dios, le sirve a Dios. Dios, al entregar su vida por nosotros, cambió nuestra vida y nos ha regalado muchas bendiciones, y quiere que esas bendiciones nosotros las reproduzcamos, que no la guardemos. No tenemos que estar callados sin hablar de Dios en el centro de estudios o en el trabajo o a la familia. No tenemos que andar sin hablar de Él, sin mostrar los frutos de Él. Esto es no reproducir, no servir a Dios. ¿A cuántos Dios ha llamado con sus talentos en canto, en servicio, en computación, en diseño, en administración, en limpieza, en niños, en docencia? ¿A cuántos Dios ha dado tantos talentos y se rehúsan servir a Dios y poner esos talentos al servicio de la iglesia para así engrandecer la iglesia, para así enseñar a más personas, llegar a más personas? ¿Cuántas personas dicen: no, gracias, no tengo tiempo? ¿Cuántas personas como ese siervo que Dios llamó un siervo inútil, un siervo malo y negligente, le dicen a Dios: no tengo tiempo para las cosas de Dios, estoy ocupado mucho en mi trabajo? Y están despreciando, y lo único que van a hacer es que cuando venga Jesucristo y digan: pero yo te salvé y te llamé para que sirvas en mi iglesia, y muchos van a responder: pero bueno, no tenía tiempo y bueno, aquí está lo que tú me diste. Y si no reproducimos lo que Dios nos dio, si no lo ponemos al servicio de Dios, de su iglesia,
pues no servimos para el Señor y estamos desechando y menospreciando a Jesucristo. En su palabra nos sale mucho con respecto a ello. Y nuestra vida, una vida de cambio, tiene que ser una vida de servicio. ¿Por qué estamos despreciando y desechando a Jesucristo en vez de exaltarlo muchas veces cuando no creemos en la palabra de Dios? 1 Corintios 1:12 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si no conocemos la palabra de Dios, si no la escudriñamos, vamos a desechar muchas enseñanzas preciosas que son para edificación y para mejorar. Justamente las enseñanzas, nos está diciendo acá del Antiguo Testamento, nos tienen que servir como ejemplo para no cometer los mismos errores y caer en destrucción y perder la salvación, perder la felicidad eterna. Los que salieron de pueblo de Israel, a pesar que Dios los salvó, comenzaron a rajar de Él, comenzaron a vivir una vida no digna, comenzaron a vivir en las carnalidades semejante a muchas personas que pueden haber aceptado a Cristo en su corazón y viven en el día a día una vida sin predicar, sin hablar de Dios y metidos en murmuraciones, en idolatrías, en fornicaciones, en deseos de la carne, en falta de respeto a las autoridades, como vivían esas personas y se quedaron. Hace Dios la comparación de que justamente esos hechos que están escritos en la palabra, nosotros tenemos que conocerlos, tenemos que creer en esa palabra para no cometer esos errores, así que estemos firmes y no caigamos, dice la palabra de Dios. El no creer en la palabra de Dios definitivamente nos hace personas que estamos desechando y menospreciando a Jesucristo, personas que estamos diciéndole: Jesucristo, no gracias, no gracias. Hebreos 4 nos dice del 1 en adelante: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo pues: de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios dice, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es viva y eficaz y nos lleva a salvación. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que creerla, tenemos que ponerla por obra. Los consejos de Dios no tenemos que desechar. Si nosotros no creemos en la palabra del Señor, definitivamente estamos desechando a Jesucristo. Isaías 48
17, 18 dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Si hubieras atendido a mis mandamientos. Hijo de Dios, atiende los mandamientos de Dios, es lo que Dios está diciendo hoy día. Exalta a Dios, devorando, teniendo ganas de leer y aprender esta palabra. Felicito a todos aquellos que están estudiando la palabra de Dios y se sacan el tiempo y le ponen las ganas por estudiar y querer aprender más en los institutos bíblicos. Tenemos que devorar esta palabra y leerla con pasión, con ganas. Esto demuestra exaltación al Hijo de Dios. El no leer la palabra, el no creer en la palabra, el no creer en sus mandamientos, el no ponerlos por obras, nos hace personas que estamos despreciando y desechando a Jesucristo. ¿Qué cosa nos hace personas que desechemos a Jesucristo? Por no vivir en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Mateo 25, 1, 13 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y en la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Definitivamente, si no vivimos en el Espíritu y somos guiados por el Espíritu, no agradamos a Dios y nos vamos a quedar. Tenemos que ser prudentes como estas vírgenes. Tenemos que mantener esa lámpara, el Espíritu de Dios prendido siempre en nuestra vida. Y esto solo se hace buscando a Dios. Y esto se hace cumpliendo sus mandatos. Y esto se hace viviendo una vida santa. Esto se hace exaltando a Jesucristo todos los días. Proverbios 20, 27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. El Espíritu Santo tiene que guiar nuestras vidas. Si desechamos el Espíritu Santo, si no somos guiados por el Espíritu y solo somos guiados por nuestra voluntad o por nuestros deseos carnales, pues vamos a fracasar. Romanos 12, 11, 12 dice: en lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Nos quiere Dios seres espirituales. Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. Y por último, la incredulidad. Es algo que nos aparta de Dios y es algo que nos hace desechar a Cristo. Hebreos 3:7 al 19 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad.
no le creyeron a Dios. No le creyeron a Dios. Dios está hablándote hoy en día que Él quiere sanarte, que Él te va a llevar a una vida mejor aquí en la tierra, que Él te va a ayudar de toda aflicción. Dios te está hablando hoy en día que quiere que seas espiritual, que quiere que busques santidad. ¿Le crees? La incredulidad está llevando a muchas personas a alejarse de las iglesias. La incredulidad está llevando a muchas personas a decir, no, mejor me va en mi trabajo que en este sitio. Mejor me va ya no hablando de Dios, que cuando hablo de Dios me meto en problemas. La incredulidad está llevando a no creerle a la palabra de Dios. Mientras muchos vienen diciéndote que jamás te vas a sanar, Dios viene diciéndote, yo te vengo a sanar. Por mis llagas en la cruz eres sanado. Y muchos más prefieren creer a argumentos, a frases que dicen no te vas a sanar, que a Dios. La incredulidad aleja de Dios. La incredulidad hace que nosotros digamos que no somos ovejas de Dios. Juan 10:26 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. La incredulidad nos mide cómo estamos nosotros. Hoy día dije que la palabra de Dios iba a hablarnos y la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios es eficaz. ¿Cómo estamos viviendo hoy en día? Tenemos que vivir enamorados de Cristo. Tenemos que vivir haciendo las obras y los mandatos de Él, obedeciendo y creyendo en la palabra que Él nos dejó. Nuestro día a día tiene que manifestar ese cambio. ¿Exaltado Jesucristo en tu vida o desechado y despreciado? ¿Cómo está siendo? Hoy Dios nos llama a reflexión. Dios nos llama que recordemos por qué Cristo vino, murió por nosotros, para librarnos de una horrenda vida aquí en la tierra y en la eternidad. Dios quiere llevarnos a una vida digna, a una vida de bien, una vida santificada, una vida de gozo, una vida de pruebas, pero de victorias en las pruebas. Dios quiere que vivamos agradecidos de Él. Isaías 53:3 nos habla de ese Salvador. Cuánta razón tenía Dios. Y que no estemos nosotros en ese grupo en los cuales Dios dijo que Jesucristo iba a ser por muchos despreciado y desechado. Yo quiero que medites ahí donde estás, de cómo está tu día a día. ¿Qué es lo que está emanando tu vida en el día a día? ¿Qué es lo que está saliendo de tu vida en el día a día? ¿Qué pensamientos, qué frases, qué hechos, qué actitudes tienes en tu día a día? Y eso llévalo a la palabra de Dios. Tus pensamientos, tus actitudes, tu hablar, tu predicar, tus hechos, ¿qué están mostrando? ¿Que estás agradecido y estás orgulloso del Cristo que tienes y por lo tanto lo vives tu vida exaltándolo? ¿O a veces te acuerdas de Él cuando hay problemas y por lo general vienes desechando y despreciándolo? ¿Te avergüenzas de Él en tu trabajo? ¿Hablas de Él en tu centro de estudio? ¿Estás hablando a tu familia? ¿Te cansaste de hablar de Él? ¿Lo estás menospreciando? ¿Lo estás ninguneando? Pido a Dios que no seamos ese pueblo que habiéndolo conocido en pleno siglo XXI, seamos de aquellos que en Isaías 53 dice, Jesús es despreciado y desechado de los hombres. No quiero estar en esa lista. Yo quiero que mi vida publique, mis labios publiquen, mis pensamientos, mi mirada, mis actitudes publiquen de Jesucristo y las demás personas
sean atraídas a Él y que vean en ti y en mí frutos buenos, que vean en ti y en mí cambio bueno, que vean en ti y en mí cosas atrayentes que las atraigan a Jesucristo. Tenemos que ser de esa hinchada que hagamos porras por Jesucristo cada día, en la casa, en la calle, en la iglesia, en el centro de estudios o de trabajo, donde Dios te mande. Tenemos que ser esa hinchada, que nos pongamos la camiseta de Jesucristo y digamos: Señor, eres lo máximo, y estar diciendo a las demás personas: ven, sé como yo, ven, te voy a hablar del Jesucristo vivo, real, ven, quiero que vivas exaltando a Jesucristo como yo lo vivo exaltando. Ya no más menosprecies, ya no más deseches a Jesucristo. Ahí donde estás, ora a Dios. Dios hoy te ha hablado a ti, me ha hablado a mí. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estamos en este tiempo viviendo? ¿Exaltándolo o despreciándolo y desechándolo? Ponte a cuentas con Dios, pongamos a cuenta con Dios, porque es tiempo ya de levantar la iglesia, es tiempo ya de pregonar a Jesucristo, estamos en tiempos finales, es tiempo ya de obedecer a sus mandatos, de creer a su palabra, de vivir conforme a los frutos del Espíritu. Es tiempo ya de ser ejemplo, luz en esta tierra, de que Jesucristo no vino en vano, no vino por las puras, y que su sangre cambia vidas y cambia para bien. Escucha esta canción preciosa y medita en Él y ora y ponte a cuentas con Él. Aprovecha ese tiempo, olvídate de las personas que están a tu lado y ora y habla con Él. Triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes Él iba a morir, por la vía dolorosa que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz, por la vía dolorosa que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario
a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Qué precioso es pregonar de Cristo, qué precioso es buscarlo, sentir su paz, su amor, qué precioso es sentirnos orgullosos de Él. Yo estoy seguro que esta Semana Santa la acabamos en victoria, porque tanto tú como yo, Dios nos ha llamado a buscarlo de corazón, Dios nos ha llamado a exaltarlo día a día. Que tu propósito sea día a día exaltar a Jesucristo. Que tu propósito sea día a día glorificarlo, hablar de Él, reventarle cohetes, predicarlo. Que nuestra vida siempre, siempre manifieste Él. Para ello búscalo. Búscalo en intimidad, conversa con Él, ora, clama. Es hermoso, cántale, adórale. Mientras más te metes con Él, vas a ver que más fácil se te va a hacer desechar la carnalidad y el Espíritu se va a fortalecer y vas a poder hablar de Él. Mientras más lo busques, más te enamoras de Él, más fuerte te haces en este mundo tan difícil de vivir y más bendiciones van a venir a tu vida. Quieres sanarte, quieres que tu familia se convierta, quieres mejorar económicamente, quieres encontrar un trabajo bueno, quieres encontrar una pareja de Dios, quieres ser un buen siervo, quieres que tu ministerio mejore, quieres que tu grupo de conexión mejore, quieres que tus relaciones personales con la esposa, el esposo, los hijos, los padres mejoren, quieres mejorar en todo, pues busca a Dios, enamórate de ese Jesucristo, búscalo, cree en su palabra, día a día, ahí métete a orar con pasión, lee la Biblia con avidez, con ganas de aprender y vas a ver que todo va a venir por añadidura. Dios no es deudor, Dios no es falso, Él es la verdad y Él te ha prometido muchas cosas. Créele. Botemos toda incredulidad en nuestra vida y hagamos que Cristo sea glorificado y exaltado. Terminamos esta Semana Santa con esta palabra preciosa y estoy seguro que la vamos a poner por obra. Tu familia te lo va a agradecer. Las personas que te rodean te lo van a agradecer porque van a conocer a Cristo a través tuyo. Tu iglesia te lo va a agradecer. Gracias a Dios por este tiempo precioso. Dios los bendiga grandemente. Saludos especiales a nuestros pastores amados Jorge y Dina, nuestros siervos preciosos que siempre nos animan a seguir adelante, que nos hicieron conocer a Jesucristo, con su vida, con su palabra, con su testimonio. Imitémoslo,
Bendiciones a nuestros pastores amados de todas las misiones y a todos los que nos ven, de todos los departamentos de Perú, de cuántos países nos ven, en Venezuela, en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en varias partes del planeta. Dios los bendiga grandemente, grandemente. Nos vemos a una próxima oportunidad, así es que a exaltar a Cristo en el día a día. Dios los bendiga y hasta pronto.